Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Hace pocos días os expuse en la pestaña de comunidad una encuesta de la que tenemos costumbre hacer aquí en el canal con 4 títulos para reseñar, todos ellos títulos totalmente clásicos de varias épocas y de diferentes directores. Y tengo que deciros que de todas las encuestas que hemos hecho aquí en el canal es una de las que más votos ha recibido, con un total aproximadamente de unos 477-78 votos aproximadamente. Las películas que os expuse eran Atrapa a un ladrón, de Alfred Hitchcock, Senderos de Gloria, de Stanley Kubrick, Que verderá mi valle, de John Ford, y la que ha ganado con un 41% de los votos, que yo creo que es además una de las películas más importantes de la filmografía de su director. Para muchos críticos es sin duda su mejor película, no lo es así para mí, yo creo que hay algún título que es incluso más complejo que esta película. Ha sido un film que realmente fue muy polémico en su momento. Polémico tanto en el rodaje como en la producción, polémico antes de ser filmado y también después de ser estrenado. Esta película es nada más y nada menos que, aquí la tengo, en formato DVD, Toro Salvaje, de Martin Scorsese, del año 1980, protagonizada por Robert De Niro, por Joe Pesci y por Katy Moriarty en los papeles principales. Se puede decir que la preproducción o todo lo que englobó la producción de Toro Salvaje, ya os digo que fue muy polémico. ¿Por qué? Porque en 1970 un boxeador norteamericano llamado Jake LaMotta publicó sus memorias. Jake LaMotta fue un boxeador que durante los años 40 y durante los años 50, en su categoría de los pesos medios, tuvo realmente muchísimo éxito, llegando a conquistar lo que era el título mundial del peso medio, es decir, llegando a convertirse en campeón del mundo. Pero este boxeador realmente fue muy polémico y protagonizó, por así decirlo, vamos así decirlo, muchísimas noticias, todas ellas bastante desagradables. Estuvo en la cárcel en varias ocasiones, tuvo problemas con el alcohol, con las drogas, con el sobrepeso. Fue además también encarcelado por maltratar ya no solo a su mujer, también pegar a su hermano y también incluso a su cuñada, a la que provocó incluso un aborto. Es decir, fue un boxeador totalmente polémico que además, debido a sus problemas con el alcohol, debido a su falta a lo mejor de inteligencia o no saber realmente gestionar todo el mundillo que estaba alrededor suyo, cayó prácticamente pues en una serie de depresiones, una serie de conflictos emocionales y psicológicos como se plasman en la película de un modo absolutamente soberbio. Y que todo ello declinó en una carrera que en un principio podía haber sido maravillosa, que realmente fue maravillosa, pero que poco a poco, debido a todos estos problemas tanto físicos como psicológicos, Jake LaMotta acabó realmente como un comediante en un espectáculo de variedades. Realmente pues un final bastante triste para uno de los boxeadores más destacados de la historia de Estados Unidos y realmente la historia del boxeo en lo que se refiere a la categoría del peso medio. Cuando Jake LaMotta en 1970 escribió sus memorias, en años posteriores, Robert De Niro compró este libro, lo que era la biografía, las memorias de Jake LaMotta, y se interesó en un proyecto para realizar una película, además que tuviese evidentemente a él como protagonista, y poder realizarlo de una manera amplia, a modo, vamos así decirlo, biográfico. Se lo presentó el proyecto a la United Artists, pero debido a que Jake LaMotta realmente no había sido, vamos así decirlo, un boxeador muy ejemplar, vamos así decirlo, tanto dentro como fuera del ring, pues la verdad es que en un primer momento los productores de varias de las majors de Estados Unidos, de Hollywood, no quisieron saber absolutamente nada del proyecto. Sobre todo, por ejemplo, después de la película Rocky, la película de Sylvester Stallone, en 1976, 75, 76, si mal no recuerdo, y que había pues consistido pues en el ascenso, en prácticamente la plasmación del sueño americano. Y claro, los productores querían algo parecido, pero Robert De Niro, después de haber leído las memorias de Jake LaMotta, evidentemente era totalmente distinto a lo que la película de Sylvester Stallone reflejaba en la gran pantalla. Le presentó además el proyecto a varias majors de Hollywood, como os estoy diciendo, y sobre todo a la United Artists, una de las filiales de la Metro-Goldwyn-Mayer, que en un principio no estaban dispuestos a avalar este proyecto, ya os digo, que ya empezó a tener la categoría de polémico. En ese momento, Robert De Niro, evidentemente, avanzados los años 70, venía de haber protagonizado con Martin Scorsese Taxi Driver, sin duda una gran obra maestra del cine de todos los tiempos,
y que además había alzado a Robert De Niro y a Martin Scorsese, ganando la Palma de Oro en Cannes, además por esta película, prácticamente a la cumbre de los grandes directores de lo que se denominó el nuevo Hollywood, allá por principios de los años 70 y finales de los años 60. Lo que ocurre es que en 1978 Robert De Niro protagonizó otra película con Martin Scorsese que fue New York, New York, junto a Liza Minnelli, que realmente fue un fracaso total. Y claro, como Martin Scorsese en ese momento se puede decir que era un director, vamos así decirlo, hasta a cierto punto Nobel, pues claro, después de un fracaso tan tremendo como fue New York, New York, no quería arriesgar su carrera con otra película con un tema muy controvertido. Pero Robert De Niro, después de muchísimas conversaciones con Martin Scorsese, llegó a convencerle de poder filmar realmente un proyecto dedicado a Jake LaMotta. Además, con un punto de vista como si fuera una película de cine negro. El antecedente, para que os hagáis una idea, el antecedente más importante que tiene Toro Salvaje a nivel cinematográfico es la película protagonizada por Paul Newman y dirigida por Robert Wise, Marcado por el odio. Una película donde Paul Newman también interpreta a un boxeador, pero que además tiene problemas tanto dentro como fuera del ring. Y claro, esa perspectiva de cine negro como de thriller realmente convenció a Martin Scorsese para poder filmar Toro Salvaje, para poder filmar Las Memorias de Jake LaMotta bajo ese estilo, pero evidentemente dándole un aire bastante más moderno, bastante más contemporáneo. Es decir, no hacer una película dramática o una película de cine negro al uso, sino todo bajo el prisma y el carisma que las películas de Martin Scorsese estaban teniendo. Hasta la fecha, Alicia ya no vive aquí, Taxi Driver, Malas Calles, es decir, dándole un ambiente de cine negro pero mucho más visceral, más truculento. Y para ello, pues Martin Scorsese y Robert De Niro llamaron al guionista Paul Schrader, que ya había escrito el libreto de Taxi Driver. En un primer momento, Paul Schrader no quería hacerse cargo de la escritura, de la adaptación de lo que eran Las Memorias de Jake LaMotta, porque Paul Schrader ya estaba, vamos así decirlo, empezando a dejar de ser guionista y empezando a ser director de cine. Había dado un paso importante en su carrera. No quería ir más hacia atrás. En 1982, sin ir más lejos, Paul Schrader estrena una película remake de La Mujer Pantera llamada El beso de la pantera, protagonizada por Nastasia Kinski, un remake totalmente superior al clásico que había protagonizado Simone Simon durante los años 40. Pero realmente Paul Schrader estaban convencidos Robert De Niro y Martin Scorsese de que le daría en el guión un poco un aire como más de cine negro, más truculento, más turbio, mucho más emocional, es decir, que fuera un thriller en toda regla. Realmente el prestigio que había tenido Paul Schrader realmente como director, mejor dicho como guionista de Taxi Driver, era ya pues evidentemente pues un momento importantísimo dentro de su carrera. Y claro, que Martin Scorsese y Robert De Niro nuevamente le llamasen para un nuevo proyecto, yo creo que fue, digamos, un caramelo muy difícil, algo muy tentador para Paul Schrader. Y entonces, finalmente, se hizo cargo del guión, mejor dicho, de la adaptación de esas memorias de Jake LaMotta. Además que Martin Scorsese para esta película contó precisamente con la presencia del mismísimo Jake LaMotta. Es decir, con el auténtico Jake LaMotta para la adaptación del guión. Además, fue contratado para la película como consultor para lo que eran los combates, para lo que había sido el desarrollo, los acontecimientos de su vida. Es decir, fue un consultor absolutamente de lujo en ese momento. Y es que además fue precisamente Jake LaMotta, el propio Jake LaMotta, el que entrenó durante 1 año y medio a Robert De Niro para poder interpretar de una manera solvente a Jake LaMotta dentro del cuadrilátero. Es más, el mismo Jake LaMotta afirmó durante el rodaje de la película y después del estreno de la misma, que Robert De Niro, debido al estado de forma que había conseguido, realmente podía llegar a convertirse incluso en un luchador, en un boxeador profesional. Pero bueno, esto ya yo creo que son ya invenciones del propio Jake LaMotta. Ya centrándonos en lo que es la película, se puede decir que, bajo mi punto de vista, Toro Salvaje es una de las mejores películas de la década de los 80. Para muchos es la mejor película de la década de los 80. Para mí, la mejor película de esa década es Érase una vez en América de Sergio Leone. Pero si tuviera que escoger una segunda o una tercera, es decir, en el top 5 de las primeras, porque es muy difícil establecer cuáles serían las mejores películas de los 80, dado su
dilatada calidad en aquellos años, aunque muchos sectores de la crítica no lo reconozcan, estoy totalmente seguro, si me pongo a analizarlo un poquito, que Toro Salvaje estaría entre las 5 primeras sin ningún género de dudas. Y realmente yo creo, sinceramente, que es una de las obras cumbre en la filmografía de Martin Scorsese. Siempre que se nombra la filmografía de Martin Scorsese, se nombran 3 películas que suelen ser, digamos, como el punto de partida de los cinéfilos para hablar de Scorsese, que son Taxi Driver, Uno de los nuestros y Toro Salvaje. Si yo tuviera que escoger dos de esas 3 películas, sin duda serían Taxi Driver y Toro Salvaje, porque yo creo que Uno de los nuestros emplea una fórmula narrativa que luego es perfeccionada en Casino, 5 años después del estreno de Uno de los nuestros, pero esto ya es un punto de vista personal. Pero realmente Toro Salvaje es sin duda una de las mejores películas de Martin Scorsese, sin ningún género de dudas. Y además, evidentemente, yo creo que estamos ante la mejor interpretación, el mejor papel de Robert De Niro en toda su carrera cinematográfica. Digamos que ya dentro de lo que es el elenco de actores, digamos, la gama de emociones y de sentimientos que tiene Robert De Niro en esta película es absolutamente demoledora. Pero sobre todo, lo más importante y lo que más destaca fue la capacidad camaleónica y de transformación del propio Robert De Niro en Jake LaMotta. Cómo vamos a lo largo de la película viendo cómo el personaje va ganando en peso a medida que los años van pasando. Y vamos viendo la degradación del propio Jake LaMotta. Es decir, esta película, desde un punto de vista, digamos, argumental, pictórico en lo que se refiere al apartado visual, tiene los antecedentes de Marcado por el odio. Pero desde el punto de vista de lo que es el personaje de Jake LaMotta, es decir, cómo va evolucionando y luego cómo va cayendo, lo que es el arco dramático del personaje, las influencias de Stanley Kubrick son totalmente obvias, en 2 títulos muy importantes, La Naranja Mecánica y Barry Lyndon. ¿Y qué tienen en cuenta o qué tienen en común estas 2 películas con Toro Salvaje? Pues que realmente lo que estamos asistiendo en esta película es al ascenso y caída del protagonista. Si os acordáis, en La Naranja Mecánica y en Barry Lyndon veíamos la vida de Alex Delarge y de Redmond Barry. Es decir, cómo van cobrando protagonismo hasta llegar a un momento en el que ya empiezan a decaer, porque ya empieza a ocurrir una serie de acontecimientos en su vida que todo se le pone en contra. Exactamente lo mismo le ocurre al personaje de Jake LaMotta interpretado por Robert De Niro. Es decir, dentro de lo que es el argumento de la película, ahora vamos a entrar de lleno a hablar de ello y de todos los personajes, pues que son realmente, digamos, muy complejos. El personaje de Robert De Niro es absolutamente impresionante, ya no solo cómo está interpretado, sino también cómo está plasmado en el guión de Paul Schrader. Es un personaje que realmente tiene muchísimos complejos. Es decir, desde el primer momento, la presentación de Jake LaMotta, el personaje que interpreta Robert De Niro en esta película, le vemos que es un personaje muy inseguro, poco inteligente, con muchos complejos. Es un personaje bastante celoso con su mujer, celoso con su hermano, que desconfía de todo el mundo y que siempre está dispuesto a poner en duda todo aquello que sus personajes, o mejor dicho, que sus allegados y que sus seres queridos le van poniendo a lo largo de toda la película y de los acontecimientos que se plasman en la misma. Es un personaje que está marcado por su inseguridad, está marcado por su falta de inteligencia, está marcado por su falta de visión, y todo eso se irá acentuando con los años. Y todo ello será lo que provocará totalmente su caída, que todos los personajes que están alrededor suyo acabarán por abandonarle, acabarán por dejarle, debido a su carácter completamente violento, pero también a un modo de ver que es totalmente indeseable. Pero una de las grandes virtudes que tiene el guión de Paul Schrader en esta película es que nosotros acabamos, además, con un personaje odioso, pero acabamos por tenerle lástima. Porque realmente Jake LaMotta, el personaje que interpreta Robert De Niro, es en esta película un personaje que es víctima de sí mismo. Es decir, es un personaje que lo tiene absolutamente todo, o que lo tuvo absolutamente todo para triunfar, pero que llega un momento que lo tira todo por tierra debido a una personalidad excesivamente conflictiva. En la primera secuencia, y yo creo que merece la pena que la comentemos esta y varias más, en la primera secuencia de la película vemos que ya está casado Jake LaMotta, pero que su mujer está completamente harta de él, y nos preguntamos si la mujer es conflictiva realmente, porque vemos que Jake LaMotta se comporta de un modo
vamos a decirlo así, dentro de unos esquemas normales, de una manera, digamos, normal. Es un personaje que llega a su casa, también discute con los vecinos y todo ello, pero claro, su carácter va acentuándose. Pero cuando tiene el trato con su mujer, ese carácter normal que aparece desde un primer momento se va volviendo paulatinamente violento. Y se nos da a entender que de su mujer, evidentemente, él se termina divorciando, la termina dejando, o es la mujer quien termina dejándole a él. Y se empieza a fijar en otra mujer, interpretada, en este caso, por la actriz Cathy Moriarty. Cathy Moriarty, la que hace el papel de Vicky, la mujer de Jake LaMotta en esta película, fue una actriz que debutó en esta película con tan solo 19 años. Y además es uno de los personajes más fascinantes de la película, porque además es el motor narrativo de la misma, porque en el personaje de Cathy Moriarty, en el personaje de Vicky, van a girar todo lo que son, vamos así decirlo, los miedos y las inseguridades del personaje de Jake LaMotta. Es decir, es el personaje que va a provocar el ascenso y caída de Jake LaMotta, pero evidentemente partiendo de sí mismo, no por culpa de ella, sino que ella, siendo una mujer joven, guapa, de una gran presencia física, provoca evidentemente los celos en el personaje de Jake LaMotta constantemente, y los celos será lo que acabará destruyendo por completo su matrimonio. El personaje de Joe Pesci es un personaje, digamos que en comparación con los que interpretó en Casino y uno de los nuestros, está más apaciguado, más tranquilo, aunque también Martin Scorsese en una secuencia hace que se despendole un poquito y pierda los nervios realmente. Pero todo es realmente por culpa de su hermano, ya que Jake le manda a su hermano, que hace las veces de manager, para que vaya controlando a su mujer porque no termina de fiarse de ella. Pero no porque Vicky le esté engañando, ni muchísimo menos, sino que ya os digo, el carácter violento, el carácter desconfiado, el carácter celoso que tiene Jake LaMotta, se puede decir que dará al traste con toda su vida. El personaje de Joe Pesci también merece la pena que nos detengamos unos minutos a analizarle, porque realmente desde un principio de la película juega un poco al gato y al ratón con Jake LaMotta, con su hermano, el personaje de De Niro. El personaje de Joe Pesci, Charlie, en esta película, el hermano de Jake, ya os digo que hace las veces de manager. Lo que ocurre es que parece que al principio está muy encima de su hermano, que le va cuidando, pero luego, a medida que va avanzando la película, vemos que no es así. Sino que es un personaje que realmente intentará conspirar en algún momento en contra de su hermano, porque ya llega un momento que no le traga, no puede con él. Pero él no le traicionará ni muchísimo menos, pero se verá envuelto, como os digo, en una serie de trifulcas por culpa de su hermano Jake LaMotta, y también por culpa de su mujer, en el que él en una serie de secuencias se pega con unos supuestos amigos suyos, pero que también pertenecen a un círculo un tanto, vamos así decirlo, como mafioso. La película también, además de presentarnos un retrato psicológico muy profundo de los personajes, también nos presenta un retrato del mundo del boxeo. Es decir, Martin Scorsese no se queda en la superficie para nada, sino que profundiza muchísimo ya también en lo que son, ya no solo las raíces del boxeo, sino todo lo que conlleva, el mundillo que conlleva. El personaje Joe Pesci, el manager de su hermano, de LaMotta, realmente tiene una amistad con una serie de personajes dentro del mundillo de apuestas clandestinas, también dentro del mundo del boxeo, que realmente son poco deseables, por así decirlo. Y claro, estos personajes que representan como la trastienda del mundo del boxeo, representan lo clandestino, es decir, lo prohibido. Pero también se nos da a entender que el mundo del boxeo, como yo creo que muchísimos deportes, realmente tienen un lado oscuro. Es decir, que se puede decir que muchos combates de boxeo han podido estar amañados, han podido estar bajo las circunstancias de algunos maletines llenos de dinero, para perder o para ganar en función de las circunstancias, y evidentemente pues todo eso se refleja en la película. Es decir, la película también funciona como una especie de denuncia a todos esos personajes que pertenecen al mundo del boxeo, que pertenece, como ya os digo, como a la trastienda del mundo del boxeo, pero que no hacen al mundo del boxeo un deporte totalmente limpio, ya que se muestra que algunos combates pueden llegar a estar incluso amañados. Pero eso no es problema para Jake LaMotta, porque Jake no quiere en absoluto saber nada de perder combates, y él los irá ganando absolutamente todos.
Y cuando él pierde un combate, realmente porque descubre que puede estar amañado, él se retira del ring, pero luego vamos a decirlo, que se arrepiente totalmente. Y como un niño, el personaje de la Mota empieza a llorar. Pero como le dice uno de estos peces gordos de la mafia del boxeo, dice: si no estás dispuesto a cooperar, Jake, no llegarás a ser un campeón, o por lo menos un campeón que perdure. Y efectivamente es lo que le termina ocurriendo a Jake LaMotta, que termina desconfiando de todo el mundo, no quiere saber absolutamente nada de nadie, va ganando combates, incluso algunos que él tendría que a lo mejor haber perdido para haber mantenido cierto estatus subyugado o subordinado a esas mafias del boxeo. Es decir, que Martin Scorsese y Paul Schrader no solo nos muestran el ascenso y la caída del personaje de Jake LaMotta, sino que lo que nos presentan desde un punto de vista es el mundo del boxeo y evidentemente todos los pormenores, todo ese mundillo también clandestino que hay detrás de muchísimos deportes, y evidentemente el boxeo es uno de ellos. Dentro de lo que es el argumento, ya os digo que tenemos como ese retrato psicológico de los tres personajes, tanto el de Vicky, como el de Charlie, como el de Jake LaMotta, lo que es el trío protagonista. Pero también vamos viendo el desarrollo de lo que es la vida de Jake LaMotta a la vez o a lo largo de 20 y tantos años. La película realmente empieza con Jake LaMotta ya en 1964 como comediante de un espectáculo de variedades, frente al espejo, o prácticamente, vamos así decirlo, frente casi a la cámara, casi rompiendo lo que llaman la cuarta pared, exponiendo, digamos, un monólogo que va a dar en ese espectáculo de variedades. Ahí lo que hace Thelma Schoonmaker, la montadora de Scorsese, es cortar la película y nos viaja 20 y tantos años al pasado, cuando Jake LaMotta todavía era un boxeador que prácticamente se estaba transformando en profesional y que aspiraba a convertirse en el campeón de boxeo del peso medio. Pero ya desde el primer momento vemos que el personaje Jake LaMotta es un hombre bastante frustrado, porque le dice a su hermano, y yo creo que esa es una de las claves que tiene la película, la frustración del personaje a todos los niveles, que él nunca podrá llegar a competir con el campeón mundial del peso pesado. Y le dice a su hermano, dice: Charlie, Joe Pesci, dices que tú eres el peso medio. Es decir, tienes otra categoría. Tú llegarás a ser campeón mundial de tu categoría, pero no del peso pesado, porque no te corresponde a ti. Y yo creo que eso le va a Robert De Niro, al personaje de LaMotta, le va un poco comiendo la cabeza a lo largo de la película, y por eso va ganando peso. Pero debido a ello no combatirá en el peso pesado, porque para estar en forma, como se le dice al personaje a lo largo del film, tiene que perder peso. Esa obsesión por ganar muchas veces peso, de que le vemos comiendo, le vemos bebiendo, lo que hace el personaje de Jake LaMotta es ir degradándose poco a poco. Y a lo largo de la película lo que nos muestra Paul Schrader, su guión, y Martin Scorsese es diferentes fragmentos de la vida de Jake LaMotta, en donde tiene los conflictos emocionales con su mujer, con su hermano, y cómo poco a poco vemos que va degradándose a sí mismo, va cayendo. Por eso os he dicho al principio del vídeo que esta película muestra el ascenso y caída del personaje. Llega un momento que cuando ya obtiene el título de campeón mundial, ya no puede obtener nada más, y entonces empieza su degradación. Porque Jake LaMotta, además de ser, tengo que decirlo, un personaje totalmente odioso, porque es celoso, porque es irascible, porque es muy violento, él tiene unas aspiraciones como deportista, tiene unas aspiraciones a las que no puede llegar, y eso le provoca constantemente frustración. Y la frustración la paga con los demás, pero hay que tener en cuenta una cosa: esa frustración que paga con los demás, luego él se arrepiente emocionalmente y hace que sus contrincantes en el ring le den palizas a él constantemente. Él le dan una paliza, no llega a perder el combate, pero se deja pegar, como si estuviese pagando sus frustraciones, o mejor dicho, estuviese como arrepintiéndose de los actos que ha cometido, y fuera el contrincante el que le quiere, digamos, salvar de esa sensación, ¿cómo os diría yo?, de esa sensación que tiene de culpabilidad a lo largo de toda la película. Por ejemplo, hay una secuencia que está extraordinariamente enlazada en el montaje de Thelma Schoonmaker, que es, por ejemplo, cuando Jake LaMotta llega a casa de su hermano, cuando su hermano, muy enfadado con él, le ha dicho: sí, me ha acostado con tu mujer, pero en realidad no ha sido así, ni muchísimo menos, solo que quiere darle la razón para que se calle. Y llega Jake, le pega una paliza al hermano realmente tremenda.
a su cuñada la empuja. Seguramente, yo creo que ahí Martin Scorsese quiso dar a entender toda la violencia del personaje de LaMotta, incluso cuando provocó el aborto a su cuñada. Y cuando llega su mujer por detrás, que le dice: para, deja de pegar a tu hermano, le pega un soberano puñetazo a su mujer, prácticamente tumbándola en el suelo. Todo ello sabe Jake LaMotta que en el fondo no es cierto, pero como es un personaje muy celoso, muy irascible y muy desconfiado, luego tiene grandes remordimientos de conciencia. Y entonces lo que hace es subir al ring y dejar que el contrincante le pegue constantemente hasta que él dice: bueno, ya hemos llegado, hasta aquí hemos llegado. Y claro, ya ha pagado, como por así decirlo, sus pecados. Y es cuando luego posteriormente gana el combate. Pero en esa secuencia lo que hace Jake LaMotta, en esa noche, en esa secuencia en el que pega prácticamente a toda, es decir, a su hermano, a su cuñada, a su mujer, él sube al ring en uno de los combates que tuvo Jake LaMotta con Sugar Ray Robinson y hace que Sugar Ray pues prácticamente le propine una soberana paliza de campeonato. Y aquí es donde podemos enlazar con otro de los aspectos que Martin Scorsese tiene preparado para el espectador, que es la filmación de los combates y el apartado técnico, que ya entramos de lleno a comentarlo. Martin Scorsese, yo siempre os he dicho que es un director que también cuida mucho la dirección de actores, es el mejor director de actores del cine actual, pero sobre todo es un personaje, mejor dicho, es un director que cuida mucho el apartado, ya no solo estético, sino el apartado técnico. Y técnicamente Toro Salvaje es una auténtica proeza. Enlazando con esta secuencia que os he dicho, lo que hace Martin Scorsese en este combate con Sugar Ray Robinson y con otros combates con el mismo contrincante y otros personajes también, lo que hace Robert De Niro, mejor dicho, Martin Scorsese, es meter la cámara dentro del ring. Me explico. Todas las demás otras películas de boxeo anteriores a Toro Salvaje se habían filmado con la cámara prácticamente fuera del ring. A lo mejor había entrado en algún momento, pero lo que hace Martin Scorsese es convertir a la cámara en un personaje más dentro del combate. Por ejemplo, cuando se está dejando pegar por Sugar Ray Robinson, nosotros vemos al frente de la cámara un plano medio de Sugar Ray Robinson que está a punto como de pegar a Jake LaMotta, pero que parece que Jake LaMotta somos nosotros, porque le tenemos enfrente. Y luego cambia un contraplano con el guante de Sugar Ray Robinson pegando a Jake LaMotta, a Robert De Niro, y prácticamente provocándole que en la cara pues se le quede completamente hinchada. Es decir, los combates que Martin Scorsese filma en esta película están filmados con una violencia hasta entonces que no se había igualado dentro de un combate de boxeo. Luego hemos visto algunas películas, estas un poco ya más fantasmagóricas, la tercera, la cuarta de Rocky, donde se le queda la cara hecha un cromo. Pero lo que yo me refiero es que en Toro Salvaje Martin Scorsese aporta realismo a los combates. Es decir, no aporta espectacularidad, sino realismo. Es decir, para que parezcan auténticos. Auténticos en el sentido de que cuando Jake LaMotta o cuando sus contrincantes reciben un puñetazo, parece que nosotros estamos prácticamente enfrente del personaje para recibir también el golpe. Y además esas secuencias filmadas a cámara lenta. Y viendo cómo cuando LaMotta, o mejor dicho, Sugar Ray Robinson está pegando a Robert De Niro, está pegando a Jake LaMotta, le revienta una ceja, le empieza a salir sangre prácticamente a borbotones, y dos secuencias, o mejor dicho, dos planos importantísimos. Martin Scorsese, cuando Jake LaMotta o otros de sus contrincantes van a lo que es la esquina del cuadrilátero en los combates, cuando le quitan la sangre y todo eso, utilizan una esponja que poco a poco se va untando no solo de agua, sino de sangre. Y cuando esa esponja, digamos que se empuja contra el cuerpo para limpiarle de sudor y sangre, prácticamente chorrea sangre por todos los costados. Es decir, es Martin Scorsese muy visceral y muy impactante, muy directo en la filmación de los combates que tiene Toro Salvaje. Y también una secuencia de un plano detalle, mejor dicho, un plano detalle, en donde una de las cuerdas, después de un combate entre Jake LaMotta y Sugar Ray Robinson, aparece un trozo de cuerda que está completamente manchado de sangre y la sangre está goteando. Es decir, todo eso no lo habíamos visto anteriormente. Es decir, Robert De Niro y Martin Scorsese aportaron un grado de violencia a la película de Toro Salvaje que hasta ahora no se había visto, hasta 1980 no se había visto en ningún combate de boxeo en ninguna otra película. Es decir, la visceralidad, la potencia, sobre todo, y la dirección tan, vamos así decirlo, tan contundente
en los combates filmados por Martin Scorsese. Uno de los puntos más controvertidos que además tuvo la película fue que Robert De Niro, mejor dicho que Martin Scorsese, quiso filmar la película en blanco y negro. Imaginaos la cara de los productores de la United Artists cuando tu anterior película, la de New York, New York, como he mencionado anteriormente, había sido pues un fracaso total. Los musicales, pues prácticamente ya terminado los años 60, pues los musicales habían empezado a ser un auténtico fracaso. Fracasos de grandes musicales, Hello Dolly, por ejemplo, dirigida por Gene Kelly en el 69 con Barbra Streisand y con Walter Matthau. El violinista del tejado, La leyenda de la ciudad sin nombre, es decir, películas musicales que ya a finales de los 60 y principios de los 70 ya no habían tenido ninguna repercusión. Y en 1978 Martin Scorsese filma con Robert De Niro, con Liza Minnelli, el musical New York, New York, ya la comentaré aquí en el canal, una película también magnífica. Y claro, esta película había sido un completo desastre. Entonces, cuando Robert De Niro se acerca a los productores y dice, después de haber tenido un fracaso en taquilla, que iba a filmar una película de un boxeador muy controvertido, muy difícil de ver para la época, porque era muy visceral, en el sentido de que era muy directa, muy contundente, y que es una película que yo tengo que decir lo que es difícil de ver porque no es agradable. O sea, las situaciones en las que Jake LaMotta constantemente está siendo celoso de su mujer cuando a la mujer la pega, cuando a su hermano le da una paliza tremenda, los combates tan viscerales, tan contundentes, tan poderosos que filma Martin Scorsese, era una película difícil de ver en ese sentido. Y claro, cuando esto lo expone a los directivos de la United Artists, y claro, teniendo en cuenta que él quería, al igual que Marcado por el Odio, filmarla como una película de cine negro en blanco y negro, pues claro, la reacción de los productores fue realmente demencial. Es decir, no querían filmar una película en blanco y negro, ni muchísimo menos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los directivos? Llegar a un acuerdo con Martin Scorsese para que al menos algunas secuencias sí estuviesen filmadas en color. Martin Scorsese y Paul Schrader, en el guión, lo que hacen es incorporar trozos de la vida, por así decirlo, más secuencias con la mujer, con los hijos, con el hermano, grabadas en formato de 16 milímetros. Y además como si fuera una cámara, como si fueran las imágenes muy envejecidas realmente. Totalmente envejecidas. Pero como si estuviesen filmadas, ya os digo, como con una cámara de Super 8, algo así parecido dentro de lo que es la película, aunque luego se filmasen por Martin Scorsese en 16 milímetros. Y digamos que Martin Scorsese ya cubrió como un cupo. Pero Scorsese quiso realmente, apoyado por Robert De Niro, arriesgar con este proyecto de Toro Salvaje y realmente le quedó una película absolutamente extraordinaria. Ya os digo que desde el punto de vista visual, para mí hay planos, hay momentos esta película que me recuerda mucho al cine negro clásico. Incluso la textura de lo que es la imagen, los claroscuros, son realmente espectaculares. Sobre todo yo diría que la fotografía que tiene Toro Salvaje, voy a ir más lejos y diría que es incluso, o está en un escalón por encima de la lista de Schindler, fotografiada por Janusz Kaminski, la película tan célebre de Steven Spielberg. Yo creo que Martin Scorsese quería hacer un absoluto homenaje a todas aquellas películas también de cine negro, pero aportando él realmente su granito de arena, haciendo que fueran o que aportasen un punto, o que Martin Scorsese aportase un estilo más moderno, más contemporáneo, evidentemente eliminando el personaje de la femme fatale, aunque también cabe decir que para mí el personaje de Vicky, el personaje que interpreta Katy Moriarty, la mujer, la segunda esposa de Jake LaMotta en esta película, sí que actúa a veces como si fuera una femme fatale. Es decir, su personaje lo interpreta a Katy Moriarty con cierta frialdad. Es de una belleza realmente espectacular. Incluso lo que es el maquillaje, Robert De Niro, la fotografía, muchísimo los primeros planos, como si fuera una estrella de Hollywood de los años 30, de los años 40 o de los años 50. Pero también le da cierto aire de frialdad a su personaje, cierto aire como si fuera una mujer bastante distante, como si no terminase de estar enamorada del personaje de Jake LaMotta, de su marido. Yo creo que el personaje de Vicky en esta película es un personaje altamente interesado, ya que ha salido con muchísimos chicos, como le dice Joe Pesci al principio de la película, y que ella empieza la relación con Jake LaMotta, con el personaje de Robert De Niro. Empieza su relación realmente porque De Niro Jake le dice, mira, he venido, quiero conocerte, y ella se queda fijándose en un coche descapotable que tiene,
y dice, ¿ese coche es tuyo? Y le dice Jake un tanto pensativo, marcando un silencio realmente impresionante. Ahora hablaremos de los silencios, cómo están trabajados en esta película. Le dice, pues, ¿te gustaría venir a dar una vuelta? Y he aquí otro silencio por parte del personaje de Katy Moriarty, de Vicky. Dice, de acuerdo. Y entonces es cuando en ese momento el personaje de Vicky le dice de acuerdo, es como si ya estuviese aceptando a ser, digamos, su ligue, a incluso acostarse con él, aunque el personaje de Joe Pesci le diga que no se ha acostado con nadie. Pero ahí Jake se da cuenta, Jake LaMotta, se da cuenta de que esta mujer de una gigantesca belleza, apabullante, realmente muy espectacular, puede ser la mujer, puede ser su mujer, la puede convertir en su esposa, pero más desde un punto de vista para Jake LaMotta, desde un punto de vista más como para lucirla, porque él se queda como muy extenuado debido a su belleza. Pero no hay un personaje interior en el personaje de Vicky, valga la redundancia. Es decir, no es un personaje que tenga grandes emociones y sentimientos que se proyecten en la película, sino que es un personaje que se queda muy distanciada. Es un personaje que yo creo que anticipa mucho al que hizo Sharon Stone en Casino, también del propio Martin Scorsese. Es decir, Robert De Niro, Sam Rothstein en Casino, estaba enamorado de ella, pero ella no lo estaba de él. Solo estaba con él, evidentemente, por dinero. Y termina, pues, rompiendo ese matrimonio ella. Y es exactamente lo que termina ocurriendo también en Casino. El matrimonio termina rompiéndose. Yo creo que la relación que tienen el personaje Robert De Niro y de Vicky y de Katy Moriarty en esta película son muy parecidos a las que tuvieron Robert De Niro y Sharon Stone en Casino. Es decir, yo creo que en ese sentido Martin Scorsese repite los esquemas que ya le habían funcionado en 1980, los repite en 1995 con Casino. También tengo que decir que hay un momento cumbre en la película que es interpretado por Robert De Niro, el protagonista absoluto, Robert De Niro, que es cuando después de él haber abierto vamos así decirlo, un local de variedades donde él es cómico, ya que pues, ha caído prácticamente en desgracia, su mujer ya se puede decir que le ha dejado, su hermano no quiere saber absolutamente nada de él después de que le diera aquella paliza tan contundente. Y él, pues haciéndose pasar como muy de chulo en su bar, en su local, admite a una menor de 14 años, pero que maquillada parecía una chica de 21. La mayoría de edad en Estados Unidos son 21 años, no son 18 años como aquí en España. Y claro, cuando dentro del local en la secuencia le dicen, señor LaMotta, ¿estas chicas cree usted que tienen 21 años? Y Jake LaMotta, haciéndose mucho pues el machito en ese sentido, le dice, a ver, dame un beso. Y la chica le da un beso en la boca. Dice, si una chica así besa así es porque tiene 21 años. Besa como una chica de 21 años y puede quedarse aquí. Evidentemente hay alguien, el fiscal del distrito, que le pone una denuncia. Y claro, le cierra el local por completo y a él le mete en la cárcel. Hay una de las secuencias que esa secuencia se puede decir que es cumbre en la película, donde Jake LaMotta ya totalmente, digamos, terminado, que diría Terminator, totalmente terminado, totalmente acabado, todo hay que decirlo, dentro de la celda empieza a pegar puñetazos y empieza a hacerse que de cabezazos con el muro de la celda, con lo que es la pared, diciendo, gritando, yo no soy tan malo. Y empieza a golpearse los puños, a golpear los puños en lo que es el muro, lo que es la pared, dañándoselos gravemente y llorando, evidentemente soltando toda la frustración, todo lo que le ha llevado prácticamente a ese momento. Es decir, Toro Salvaje es una película que, viendo esa secuencia, te das cuenta de que es una película muy triste. Es el ascenso y caída de un personaje que lo tuvo todo, pero debido a una serie de malas decisiones, tanto en el boxeo como en su vida privada, lo terminó por destruir absolutamente todo. Es decir, en esa secuencia en donde empieza a llorar tan amargadamente, realmente es como si estuviésemos nosotros viendo a un niño llorar por algo que pudo haber sido y no fue, pero llorar como un niño desconsoladamente en una interpretación, tanto en la versión doblada, yo creo que Ricardo Solans hace un doblaje absolutamente extraordinario, pero también en versión original, evidentemente, con la voz del propio Robert De Niro, cuando él está llorando desconsoladamente. Y además es que es una secuencia que es la secuencia que justifica el Oscar a Robert De Niro. Ahí ves a Robert De Niro que realmente está interpretando un personaje totalmente desgarrador.
Realmente el guión de Paul Schrader, como el de Taxi Driver, es muy descorazonador. También el personaje de Travis Bickle en Taxi Driver es también muy triste. Lo que pasa es que Taxi Driver es una película que tiene muchas capas de significación, más que Toro Salvaje, debido a que no solo es un retrato del mundo del boxeo, como en Toro Salvaje, que está más limitado, sino que Taxi Driver va más allá, porque es una crítica social, histórica, política y un retrato de lo que es ese Estados Unidos post-Vietnam que tuvo la administración McCarthy, la administración Kennedy y todo, pues cómo se quedó realmente Estados Unidos después de todo ello. Pero quiero decir que Paul Schrader lo que nos muestra es la autodestrucción de un hombre. Autodestrucción que él, a lo largo de toda la película, se va viendo a todos los niveles. Es más, la película empieza con el personaje de La Mota en 1964 dándose un monólogo en ese club de variedades en donde él interpreta a un comediante totalmente mediocre, y cómo la película termina exactamente igual. Es decir, él recitando un monólogo también y dándonos algunos estertores de lo que realmente fue el personaje de Jake LaMotta, porque empieza a hacer así con los puños como si quisiera boxear. En realidad él es un personaje totalmente frustrado, y esa frustración parece que en esos ejercicios, en esos movimientos que hace, lo va soltando de una manera también muy, muy, muy amarga, todo hay que decirlo. Mi impresión al ver Toro Salvaje es que es una película absolutamente demoledora. Es decir, es una película muy descorazonadora, pero es una película que no deja indiferente a nadie. Es una película que a ratos es triste, muy triste. Yo tengo que admitir que yo he llorado varias veces al ver esta película, sobre todo en la célebre secuencia de la celda, donde vemos a un Jake LaMotta que sabemos que es un personaje que es abyecto, que es irascible, celoso, antipático, que es antisocial, realmente un despojo de la sociedad. Pero le tenemos muchísimas penas, es un personaje odioso, pero le tenemos muchísima lástima porque es por lo que pudo haber sido y no fue. Y lo tira todo por tierra porque vemos que es un personaje que no es lo suficientemente inteligente, que parece que él cree que todo el mundo se está burlando de él. Martin Scorsese y Paul Schrader no narran Toro Salvaje desde el punto de vista de Jake LaMotta, sino desde el punto de vista de una persona que está viendo realmente esos acontecimientos. Es decir, que nosotros podemos desde fuera juzgar a LaMotta por acontecimientos que no están ocurriendo. Él le dice a su hermano: pero te has acostado con mi mujer, pero ¿qué has hecho? ¿De dónde vienes? ¿Qué me estás ocultando? Y los personajes no le están ocultando absolutamente nada. Pero él, formándose constantemente paranoias, vive como en un mundo paralelo y cree que todo el mundo, debido a su falta de inteligencia, que eso efectivamente yo creo que es consciente LaMotta de su defecto, yo creo que él para, digamos, paliar todo ello, para evadir sus frustraciones, él lo que hace es pegar a todo el mundo y comportarse de una manera muy salvaje. Ahora sí, Jake LaMotta sabe en el fondo que realmente esos son fantasmas suyos. Y claro, cuando él sabe que ha actuado a mal, deja que sus contrincantes le zurren, le peguen una tremenda en el cuadrilátero. En la secuencia final, cuando Sugar Ray Robinson le está pegando una paliza realmente impresionante, que termina Robert De Niro con un maquillaje, todo hay que decirlo, fabuloso, con la cara completamente hinchada y donde vemos los chorros de sangre. Esa secuencia, que es durísima, se intercala con planos de Vicky, de su mujer, con Katy Moriarty, llevándose las manos a la cara y bajando la cabeza como diciendo: por favor, Jake, reacciona. Por favor, Jake, reacciona. Pero él, además, vemos en un plano como Martin Scorsese enfoca sus rodillas y cómo las rodillas le tiemblan y cómo la sangre le va cayendo por el cuerpo y por las rodillas hasta los pies. Es demoledora esa secuencia. Evidentemente, Martin Scorsese, la realización, la planificación, todo lo que es el guión técnico entre Paul Schrader y Martin Scorsese da pie a todo eso. La película termina también, tengo que deciros, de una manera muy brusca. Es decir, la película también tiene como una especie como de... ¿cómo os diría yo? Como de cierta ambientación de documental. Es decir, es como si nos estuviese contando fragmentos de la vida de Jake LaMotta, de su mujer, de su hermano, pero como a fragmentos, como aparte. Siempre dice Nueva York, 1941, Nueva York, 1943, 47, el combate con tal, con cual, con no sé qué. Fijaos, por ejemplo,
cuál es el grado de desconfianza de la mota, que hay una secuencia que realmente es digna de comentar, porque es muy truculenta en sí, y ahí nos da la muestra del grado de irascibilidad que tiene el personaje de la mota. Jake LaMotta se va a enfrentar el combate a un contrincante y dice su mujer, pues el contrincante creo que es bien parecido, es majo, es... Y claro, Jake, como tiene ya sus paranoias, dice, ¿cómo has dicho que si es qué? ¿Cómo? ¿Y tú cómo sabes? ¿Quién eres tú para juzgar si es guapo o no es guapo, si es bien parecido o no? Claro, ahí los celos salen a reducir. Y cuando se enfrenta a LaMotta, a este personaje, lo que hace no es castigarle el cuerpo, las costillas, el hígado, no. Realmente le da una somanta de palos en la cara que uno de los que estaban viendo el combate le dice, ese ya ha dejado de ser guapo. Es decir, para que su mujer no diga que es guapo, le cruza la cara por completo y le termina rompiendo la nariz. Es decir, ese es el grado de lo que es lo irascible, lo que es lo violento del personaje de LaMotta. Pero evidentemente a medida que va avanzando la película, él se va arrepintiendo de todo ello. Aunque ese momento, esos momentos de bajada a los infiernos que tiene Jake LaMotta son absolutamente demoledores. Yo creo que Toro Salvaje, por todas estas cosas y por muchas más, yo creo que es una película modélica, es una película muy densa, es una película difícil de ver. Es una película del ascenso y caída de un personaje muy controvertido, pero a la vez está tan bien escrito el guión de Paul Schrader, dirigido por Martin Scorsese, que le cogemos pena y tristeza al final de la película, pero y eso que sabemos que es un personaje totalmente odioso, totalmente odioso. Pero yo creo que ese es el valor que tiene el guión de esta película, que de un personaje realmente retorcido y truculento terminamos por sentir pena por él. Ese es uno de los grandes valores que tiene el guión de Paul Schrader. Toro Salvaje tuvo una nada despreciable cifra de 8 nominaciones al Oscar. Robert De Niro se llevó el Oscar de su vida interpretando a este personaje, y también el grandísimo montaje de Thelma Schoonmaker, cómo va enlazando además secuencias, ya os digo, como antes he dicho, a modo de documental. El blanco y negro lo que hace es potenciar este efecto. Pero nosotros, mientras estamos viendo la película, evidentemente parece que estamos viendo... Yo la primera vez que la vi, os tengo que decir que creo que la vi con 7, 8 años la película. Me impactó bastante, evidentemente, las secuencias de combates. Y yo pensaba, evidentemente, que parecía que estar filmada en los años 50 o los años 40 por la fotografía tan conseguida de aquella época. Pero evidentemente estaba viendo a Robert De Niro, que era un actor actual. Pero qué bien y qué conseguida está la fotografía en ese blanco y negro tan clásico que consigue Martin Scorsese y que otros directores, incluso de la talla de Spielberg, no han conseguido incluso en películas de tallaje más grande como son La lista de Schindler. Pero realmente yo creo que Martin Scorsese consiguió una obra maestra del cine contemporáneo, una de las más grandes obras maestras dentro de su filmografía plagada de grandiosas películas y uno de los grandes clásicos de los años 80 y evidentemente de la historia del cine. Toro Salvaje para mí es uno de los grandes retratos de lo que es el ascenso y caída de un personaje que lo tuvo todo y lo perdió absolutamente todo también. Técnicamente muy bien narrada, muy bien llevada, la fotografía excepcional y todos los actores, todos, absolutamente todos, sin excepción, en estado de gracia. Para mí Toro Salvaje es una de las grandes películas de Martin Scorsese y, por qué no decirlo, una de las mejores películas de la década de los 80 y por extensión de todos los tiempos. Espero que podáis verla, disfrutarla. Ya os digo, no es una película fácil, es una película muy truculenta, difícil de ver, pero eso sí, un tanto desagradable. Pero al final terminaréis muy llenos, cinematográficamente hablando, porque es un auténtico prodigio de la cinematografía de todos los tiempos. Toro Salvaje, la ganadora de la encuesta con el 41% de los votos. Espero que os haya gustado esta review, espero que me deis un like, eso me ayudará mucho al canal, que os suscribáis, que le deis a la campanita si no os perderéis ninguno de mis nuevos vídeos, y espero que tengáis, como siempre, una muy buena velada, y hasta mañana.